Hola a todos, ¿cómo andan? Yo soy Juan Cruz Tulis y en este video de acá vamos a ver cómo resolver este ejercicio. Nos dice, sea S un subespacio que tiene esta condición de acá y tenemos A, B y C. En el A dice hallar un sistema generador de S, es decir, un sistema de generadores del subespacio S. B, indicar una base de S y ver si es única. Y en C, determinar la dimensión del subespacio S. Entonces vamos a arrancar con el A. Bien, hallar un sistema generador de S. Antes de arrancar, vamos a ver qué forma geométrica tiene este subespacio. Como estamos en R3, podemos ver su forma geométrica y va a ser algo de este estilo, ¿no? X y Z. Tenemos esta ecuación de acá que, si nos damos cuenta, a simple vista se ve que es una ecuación de un plano. Y obviamente, como es un subespacio, tiene que pasar por el origen, así que va a tener más o menos esta forma acá, cortando obviamente en el origen. Esto, en realidad, como es un plano, va a ser infinito, así que se extiende para todos los costados, pero bueno, va a ser un plano que corta justo en el origen. Y bueno, si queremos ver un sistema de generadores, recordemos que un sistema de generador de un subespacio es básicamente todos los elementos, tal que al realizar la combinación lineal entre ellos, obtenemos la condición del subespacio S. ¿Qué significa esto? Bueno, supongamos que tenemos un conjunto B, en el cual vamos a escribir, no sé, tenemos dos elementos, por ejemplo, un U y un B. Si el conjunto B es un sistema de generadores, significa que al generarlo, recordemos que generarlo lo escribíamos así, con una barra horizontal en la parte superior. Esto significa que realizamos la combinación lineal, es decir, escribir escalares por cada elemento y sumarlos, lambda 1 por U más lambda 2 por B. Si tuviésemos tres elementos, un W sería más lambda 3 por W, y así con la cantidad de elementos que tengamos. El resultado de esto, lo que queremos ver es que sea exactamente el subespacio S, es decir, obtener este plano de acá que buscamos. Antes de arrancar el ejercicio, podemos inferir que como tenemos una ecuación de un plano como única condición del subespacio S, tenemos que generar a todo este plano. ¿Y cómo hacemos para generarlo en R3? Bueno, con dos vectores. Entonces, mientras los vectores no sean paralelos, vamos a encontrar un vector U y otro, por ejemplo, un vector B. Esto sería en dirección del plano, no en dirección del eje Z. Y ya sabemos de antemano, antes de arrancar el ejercicio, que este resultado del A nos va a dar dos vectores, un vector U y un vector V. Bueno, pasemos ahora a resolver este A. ¿Cómo hacemos? Bueno, queremos ver qué vectores nos generan esta condición. Bueno, pero si tenemos esta condición de acá, vamos a usarla. X menos 3y más 2z es igual a 0. Queremos ver qué elementos generan toda esta condición. Así que bueno, como tenemos todos elementos X y Z, que son elementos de R3, podemos despejar a uno de ellos en función del resto. Por ejemplo, al X puede ser con Y y con Z, pero vamos a despejarlo con la X. ¿Qué nos quedaría? Bueno, sumamos ambos miembros del opuesto de cada uno de ellos, o sea que obtenemos 3y menos 2z. Ya logramos escribir a un elemento, a una componente de este vector en función de las otras dos. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque vamos a intentar reescribir a este subespacio S con esta nueva condición que tenemos aquí. ¿Cómo quedaría? Bueno, S, inicialmente dijimos que eran todos los vectores de tres elementos, tales que cumplen esta condición. Ya si tenemos esta forma acá, podemos decir que directamente S va a ser, tenemos X y Z, bueno, pero si X es 3y menos 2z, lo reemplazo acá, en la primera componente. Para la segunda y la tercera no tenemos otra condición, así que quedan como están. Y es muy importante aclarar esto, que este y este z son números reales. Bien,
Ahora vamos a ver bien por qué eso, pero es importante aclarar que son todos números reales. Entonces, este subespacio S lo escribo de esta manera. Pero recordemos que este vector, utilizando las propiedades que ya conocemos de vectores, lo puedo desprender en dos. ¿Cómo? Y bueno, uno que tenga únicamente la componente y otro que tenga únicamente la componente z. Así que este subespacio lo puedo escribir como, fíjense, tengo 3i menos 2z, y z. Entonces la idea es poder desprender esto como suma de dos vectores, uno que contenga a y otro que contenga a z. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, sencillo. En la primera componente, ¿dónde aparece la i? Acá. Tenemos 3i. Entonces, ponemos 3i. En la segunda tenemos la i sola. Y en la tercera no hay i. Entonces, ponemos 0. Más, y lo mismo con z. Acá tenemos menos 2z. Acá no hay z, así que va un 0. Y acá tenemos z. Entonces queda menos 2z, 0 y z. Bueno, pero si tenemos el escalar i, que es un número real, dentro de este vector lo puedo sacar hacia afuera, digamos, entre comillas, utilizando lo siguiente. I por el vector 3, 1, 0. Fíjense, si yo hago un escalar por este vector, i por 3, 3i, i por 1, i, y por 0, 0. Entonces, en principio esto es correcto. La misma idea la planteamos para el z. Sacamos el z para afuera y nos queda menos 2, 0 y 1. Con i, z, números reales. Bueno, pero ¿para qué hicimos todo esto? Recordemos que un sistema de generadores, como había dicho antes, es la cantidad de elementos que al realizarle la combinación lineal, esto de multiplicar por escalares reales y sumarlos, nos dé exactamente el subespacio S. Pero eso fue lo que hicimos acá. Logramos escribir a este subespacio como este vector por un escalar real, por eso es importante aclarar que son reales, más este otro vector por un escalar real. Entonces, ¿qué significa eso? Que un sistema de generadores del subespacio S va a ser el formado por estos dos elementos. Es decir, 3, 1, 0 y el menos 2, 0 y 1. Bien, ahora sí, como estamos diciendo que este es un sistema de generadores, ponemos la barra en la parte superior. Así que un sistema de generadores de S sería este de aquí. Y para el B nos dice indicar una base de S. Recordemos que un conjunto B es base si pasaban dos condiciones. Uno es que B, que el generado por B sea S, es decir, que B sea un sistema de generadores, que es como ocurre, como el que hallamos por ejemplo en el inciso A, y además que B sea linealmente independiente. ¿Qué significaba que sea linealmente independiente? Bueno, que cuando agarramos los elementos y realizamos la combinación lineal y eso lo igualamos al vector nulo, nos dé efectivamente que los escalares tienen que ser 0. Fíjense que esa condición, la primera, de que B es un sistema de generadores, ya la tenemos para B. Así que veamos si B cumple el segundo ítem. Entonces hay que ver si B es linealmente independiente. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, como dije recién, agarramos cada elemento, hacemos la combinación lineal y lo igualamos al vector nulo. Entonces sería lambda 1 por el 3, 1, 0 más lambda 2 por el menos 2, 0, 1. Y esto le igualo al vector nulo. Como estamos en R3, el vector nulo va a ser de R3. Bueno, vamos a resolver esta ecuación. Lambda 1 por 3 nos queda 3 lambda 1. Acá nos quedaría lambda 1 y acá un 0. Más, y acá nos quedaría menos 2 lambda 2, 0 y lambda 2. Y esto lo igualamos al 0, 0, 0. Bueno,
suma de vectores, vamos a sumar estos dos, así que en principio nos quedaría 3 lambda 1 menos 2 lambda 2, lambda 1 más 0, lambda 1, 0 más lambda 2, lambda 2. Y esto lo igualamos al vector nulo. Pero bueno, si tenemos que estos dos son iguales, igualamos componente a componente y nos quedaría algo de este estilo. Nos quedaría un sistema de ecuaciones en donde esto tiene que ser igual a 0, así que 3 lambda 1 menos 2 lambda 2 igual a 0, lambda 1 igual a 0 y lambda 2 igual a 0. Recordemos que si yo quiero que B sea un conjunto linealmente independiente, lo que busco es que cuando hagamos esta combinación lineal, sus escalares, es decir, lambda 1 y lambda 2, la única posibilidad que tengan es que ambos sean 0 simultáneamente. Y eso es lo que ocurre acá. Lambda 1 y lambda 2 valen 0. Y bueno, efectivamente si reemplazamos en la primera ecuación, también nos queda 0. Entonces es correcto esto. Y esto lo que implica es que B es linealmente independiente. Pero bueno, como B es linealmente independiente y además es un sistema de generadores de S, cumple las dos condiciones, entonces efectivamente B va a ser base de S. Estamos hablando de base ordenada. ¿Qué significa esto? Bueno, que si yo cambio los elementos de la base, obtenemos otra distinta. Entonces, una base distinta, una B sub 1 puede ser, cambiando estos elementos, menos 2, 0, 1 y en 3, 1, 0. Si bien es verdad que generan lo mismo, porque efectivamente, si yo hago el generado por esto, obtengo S y además es linealmente independiente, es una base distinta por ser base ordenada. Entonces, estas dos son distintas. Otra forma de verlo es si yo tengo la base B, para hallar una base distinta, lo que puedo hacer es realizar una combinación lineal entre estos dos. Por ejemplo, multiplicar un escalar al primer vector, siempre que sea no nulo, ¿no? Entonces, si hacemos 2 por el primer vector, tenemos 6, 2, 0. Y el segundo lo puedo dejar igual o lo puedo multiplicar por otro escalar, pero en principio lo dejo igual. Y esto nos da otra base distinta. Entonces, ¿es única? No, no va a ser única. Bueno, y finalmente para el C tenemos que determinar la dimensión. Recordemos que cuando hablamos de dimensión, si tenemos la base, va a ser la cantidad de elementos que tiene esta base. Es decir, la cantidad de elementos linealmente independientes que generen al subespacio S. Pero bueno, si dijimos que la base que habíamos obtenido es la 3, 1, 0 y menos 2, 0, 1, como tiene dos elementos, la dimensión de S en R va a ser 2. Entonces ahí termina el ejercicio.